En la primera pregunta nos pide que pongamos la referencia jurídica completa de la actual Ley Estatal del Deporte. Consecuentemente vamos a la página del BOE, vamos en Legislación, Buscar legislación, Búsqueda avanzada, marcamos Estatal, estamos buscando en el rango una ley y vamos a poner Deporte en el título para ver si nos reconoce ya la Ley del Deporte. Vemos que hay la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte, una disposición anterior derogada, y aquí vemos otra ley sobre la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Vamos a marcar la Ley del Deporte y como nos pide la referencia jurídica completa, buscamos su denominación, el número del BOE y la fecha de publicación. La respuesta a la pregunta 1 es, por lo tanto, la siguiente. Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte. Ya sabéis que podéis escribir aquí publicada en el BOE número 249 o ponemos, para ir más rápido, este formato de 17 de octubre de 1990. La segunda pregunta nos pide que busquemos y copiemos el índice del texto consolidado de la Ley del Deporte y que trabajemos con él, eliminando los artículos y dejando solo los títulos y los capítulos. Partiendo de la página anterior, marcamos índice y copiamos toda la información y vamos a tener que limpiar ahora todo lo que hace referencia a los artículos para dejar estructurado el índice. Por lo tanto, borramos y seguimos. Vamos a reducir un poco la visión para tener un poco más de perspectiva. Vemos que los capítulos estos corresponden al título tercero. Reducimos el tamaño. Y tenemos ya toda la estructura del índice. La pregunta número 3 nos pide que a partir del índice comentemos cuál es el contenido de la ley. Para hacerlo, vamos a mirar la estructura y a partir de los enunciados de los títulos y de los capítulos vamos a hacer un redactado. En primer lugar, lo que podemos hacer es una simple descripción de los títulos que existen en la ley. Esto sería como un primer apartado introductorio. Y es tan sencillo como decir que la ley tiene 13 títulos, de los cuales uno de ellos, el título 3, está mucho más desarrollado en capítulos y que además tiene disposiciones adicionales transitorias y finales. Una vez hecha esta introducción, podemos entrar a desglosar un poco más cuáles son los contenidos de cada uno de los títulos.
y establecer un hilo conductor para su descripción. Lo primero que podemos ver es que hay un título primero donde su enunciado son principios generales. Esto suele ser común a todas las leyes, donde hay un primer título donde se plantea aspectos generales de los contenidos de la ley. Si seguimos avanzando, vemos que se establecen dos grandes apartados en cuanto a contenidos. Un primer apartado que es de índole organizativo. Aquí vemos, por ejemplo, el título 2 hace referencia a la organización pública del deporte en el ámbito estatal. En este caso es el Consejo Superior de Deportes, mientras que el título 3 nos habla de las asociaciones deportivas, por lo tanto los organismos privados asociativos que regula la ley. Vemos planteamientos generales. Aquí en el capítulo 2 hay clubes deportivos y internamente no lo vemos en el índice, pero aquí es donde se habla de las sociedades anónimas deportivas. Vemos un capítulo dedicado a las federaciones, otro a las ligas y otro a los entes de promoción deportiva. Si seguimos observando los títulos, vemos otro organismo, por lo tanto otro tipo de entidad institucional del deporte. En este caso es el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Español. Y si seguimos más para abajo, vemos también en el título 12 que hace referencia a la Asamblea General del Deporte. Estos serían los contenidos, podríamos llamar, de tipo organizativo. Mientras que hay otro hilo conductor que podemos encontrar a partir de las competiciones deportivas o del deporte de competición. Si observamos, podemos ver que el título 4 está dedicado a las competiciones, el título 6 al deporte de alto nivel, el título 8 está dedicado a todo lo que sería el dopaje en el deporte, el 9 a la violencia, el 10 a la disciplina deportiva y el 12 a la conciliación extrajudicial en el deporte, que significa todos aquellos aspectos que pueden mediarse entre situaciones conflictivas de clubes, deportistas, técnicos, etc. Por lo tanto, tendríamos que dos grandes bloques de contenidos en la ley, uno referido a la organización deportiva y el otro al deporte de competición. Si seguimos viendo los títulos que no han aparecido en estos dos grandes bloques, veríamos el título séptimo dedicado a la investigación y las enseñanzas deportivas y el título 10 dedicado a las instalaciones. Con esta información podríamos intentar hacer un redactado en la que hiciésemos la descripción del contenido a partir del índice. Os pongo un ejemplo. En este ejemplo podemos ver un redactado que explicaría todo esto que acabamos de observar. La propuesta que os hago es la siguiente. Ya lo veis, la ley está estructurada en 13 títulos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Después del título primero, donde aparecen los principios generales de la ley, los dos siguientes están destinados a la organización institucional del deporte. De un lado, el título segundo trata del organismo público estatal, el Consejo Superior de Deportes, y de otro, el título tercero está dedicado a las entidades deportivas y se desglosa en diversos capítulos en función de los distintos tipos de entidad. A esta visión organizativa institucional se pueden sumar el título quinto, dedicado al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico Español, así como otro organismo, la Asamblea General del Deporte, el cual es tratado en el título 13. En el otro bloque de grandes contenidos o de contenido principal de la ley lo podemos redactar de la siguiente manera. Otros contenidos de la ley están relacionados directamente con la práctica deportiva de competición. En esta línea encontramos el título 4 de las competiciones, el título 6 del deporte de alto nivel, el título 8 dedicado al dopaje, el título 9 que trata del tema de la violencia, el título 11 relativo a la disciplina deportiva y el título 13 que trata los aspectos de arbitraje en los conflictos que puedan aparecer entre los distintos actores del deporte de competición, deportistas, clubes, árbitros y técnicos. Finalmente, hay dos títulos dedicados a temáticas muy específicas que también aparecen en la ley. Una hace referencia a las instalaciones deportivas, a las cuales la ley dedica el título 10, y la otra está dedicada al fomento de la investigación deportiva y a la formación de técnicos deportivos, que aparece regulado en el título 7. Este puede ser un ejemplo de cómo podéis redactar los distintos contenidos que aparecen en la ley. La pregunta número 4 nos pide que pongamos la referencia completa de las normativas legislativas que hayan modificado o derogado alguna parte de la ley del deporte y que estén relacionadas con la violencia en el deporte o con el dopaje.
Además nos pide que si alguna de estas normativas que las han modificado está derogada, citemos por qué otra normativa ha sido derogada la que hemos encontrado. Para contestar a esta pregunta vamos a hacer una dinámica que hemos hecho en otras ocasiones. Entramos en análisis de la ley, marcamos por contenido, vemos los apartados en los cuales se deroga alguna de las partes de la ley o se modifica. Vamos a entrar en cada una de ellas para ver si están relacionadas con el dopaje o con la violencia. Vamos a la primera, encontramos esta, vemos que no está derogada, con lo cual vamos a poner su referencia completa. Seguimos con el ejercicio, volvemos atrás, vamos a la segunda. Vemos que está relacionada con el dopaje y que está derogada, con lo cual la manera correcta de citarla va a ser la siguiente. Copiamos toda la referencia. Y a continuación añadimos derogada por, y ahora buscamos la normativa que la ha derogado. Vamos a análisis a su vez, entramos por contenido, vemos que ha sido derogada por la Ley Orgánica 3/2013. Con lo cual copiamos la referencia y ponemos el número y la fecha de publicación. El número del BOE y la fecha de publicación. La pregunta número 5 nos pide que redactemos un texto donde se explique cuál es el marco jurídico del Consejo Superior de Deportes y cuál ha sido la evolución de este marco jurídico. Nos da unas pistas en el sentido de que para hacerlo utilicemos el índice de la ley y el análisis que te facilita el propio BOE. Para contestar, primero vamos a buscar la información que necesitamos para el redactado del texto. Nos ha pedido que expliquemos cuál es el marco jurídico y como pistas nos da la utilización del índice y la utilización del análisis. En el índice vemos que el título segundo está dedicado al Consejo Superior de Deportes. Es la parte de la ley que se dedica específicamente a este organismo. Con lo cual tenemos aquí esta información y tenemos la información también de que dispone de 5 artículos. En este momento no es necesario entrar a ver cuál es su contenido. Para buscar el marco evolutivo, vamos a análisis. En el análisis ordenamos por contenido y para ver el desarrollo de la ley, para ver cuáles han sido las normativas que han desarrollado reglamentariamente la ley, nos vamos al apartado, vemos que aquí en donde pone se desarrolla no hace ninguna referencia al título 2 y vamos a ver aquí que se pone se dicta de conformidad. Vamos a ver si encontramos alguna referencia al Consejo Superior de Deportes, lo vemos aquí, sobre la estructura orgánica del Consejo Superior de Deportes. Por lo tanto, tenemos este primer Real Decreto 765/1992, del cual vamos a buscar la referencia, vemos que está derogado. Copiamos esta información para tenerla disponible. Una vez la tengamos copiada, vamos al análisis. Vemos que ha sido derogada por este Real Decreto
copiamos esta referencia sencilla para utilizarla después. Entramos en esta normativa, vemos que también ha sido derogada, aquí tenemos la referencia. Seguimos adelante, el análisis nos dice que ha sido derogada por el Real Decreto 286/99, copiamos también esta referencia, entramos en esta normativa, seguimos viendo su evolución, vemos que también está derogada, entramos a su vez en su análisis, vemos que esta ha sido derogada por el Real Decreto 2195/2004, entramos también en esta normativa, una vez más vemos que ha sido derogada, vamos a ver cuál ha sido la que la ha derogado, el Real Decreto 460/2015, y vemos que esta es la que es vigente. Una vez hemos recopilado toda la información, podemos ordenarla para hacer nuestro propio texto explicativo de esta evolución. Hemos recogido aquí previamente la información de las normativas que progresivamente han ido regulando la organización, la estructura orgánica del Consejo Superior de Deportes. Desde el título segundo de la ley, en los artículos 7 a 11, hasta pasando por el decreto del año 92, 96, 99, 2004 y el 2015, que es el actual, del cual, como podéis ver, recogemos toda la información para hacer la cita completa. Con esta información vamos a construir el texto que se nos pide. Un ejemplo podría ser el siguiente. El Consejo Superior de Deportes, CSD, es tratado de manera específica en el título segundo de la Ley 10/1990, podríamos añadir la Ley 10/90 del deporte, el cual está formado por 5 artículos, artículos 7 a 11. A lo largo de los años se han dictado diversas normativas que han ido modificando y derogando la estructura orgánica y funcionamiento del CSD. Podríamos plantear y derogando sucesivamente la estructura orgánica y el funcionamiento del CSD. Ahora vamos al marco histórico. La primera normativa fue el Real Decreto 665/92. Fijaros que lo pongo, en este caso lo pongo en cursiva para diferenciar que está escrito en castellano mientras el texto está en catalán, que fue derogado por el Real Decreto 2000 del 96. Esta normativa también fue derogada por el Real Decreto del año 99, la cual fue sustituida a su vez por el Real Decreto de 2004. Normativa que a su vez fue derogada por la que actualmente es vigente, el Real Decreto del 2015, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, publicada en el BOE de 2015. Bien, con todas las revisiones que se puedan hacer gramaticales y estructurales del texto, este podría ser un ejemplo de lo que podrías redactar para explicar la evolución del marco jurídico del Consejo Superior de Deportes utilizando las referencias del BOE.